No estamos en una situación que nos estemos usurpando atribuciones para dejar de aplicar o interpretar un parámetro de regularidad constitucional ajeno al artículo 19, porque el artículo primero también es Constitución. Y algo muy importante, el artículo primero, además de integrar estos derechos humanos que son Constitución, establece que el Estado mexicano reconoce estos derechos humanos, no los otorga como era antes. Y reconoce quiere decir que son superiores y anteriores al Estado y que no le son disponibles ni siquiera al Poder Revisor de la Constitución. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Vamos a ver este tema de qué ha pasado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que el día lunes pues se discutiría este tema, si se aplica o no se aplica el artículo 19 en materia de prisión preventiva. Bueno, pues el día de ayer, pues en esta sesión de 2 horas y media, pues hubo 4 votos en contra y 2 a favor. Esto quiere decir que así como iba la situación, pues no se quitaría la prisión preventiva. Se suspendió esta sesión por protestas que hubo a las afueras del recinto, donde pues decían los protestantes que la Suprema Corte no tenía la facultad de inhabilitar pues la aplicación del artículo 19. Incluso estos mismos fueron pues los argumentos de algunos ministros en estar en contra de esta propuesta del ministro Luis María Aguilar. El día de hoy se retoma pues esta discusión sobre esta prisión preventiva y pues hay otros resultados. La mayoría de los ministros estuvo en contra de pues esta propuesta de este ministro Luis María Aguilar. Fíjense nada más, el día de hoy hubo 7 votos en contra y 2 a favor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hasta el momento la mayoría está decidiendo que no puede quitarse la prisión preventiva, que la Suprema Corte no le compete esta acción. ¿Qué fue lo que sucedió después de esto que se estaba hablando? Pues resuelve la Corte que se pospone nuevamente para este jueves pues el debate sobre la prisión preventiva oficiosa. Pero no solo es que el debate, sino que ya se deja claro que para el día jueves se tiene que votar sí o sí esta propuesta de este ministro Luis María Aguilar. Fíjense nada más, dijo este ministro Luis María Aguilar y solicitó a la mesa directiva que se suspenda esto para ver si modifica o retira su propuesta. Y esto fue lo que dijo: solicito que la votación se tome el jueves para poder analizar y reflexionar e inclusive para poder contradecir algunas de las reflexiones que se han realizado aquí, con el deseo de saber si debo, frente a ustedes, retirar el proyecto para elaborarlo o bien votarlo y hacer un proyecto de engrose. Este martes, solo 3 ministros coincidieron completamente con la postura de Aguilar Morales de declarar que la prisión preventiva de oficio es contraria a los derechos humanos y por tanto debía quedar eliminada del sistema legal mexicano. 7 ministros se opusieron a inaplicar la Carta Magna. Vamos rápidamente al momento en que ya en la sesión pues se levanta, luego de que este ministro Luis María Aguilar pues pide que pues se tome el tiempo del día de hoy al día jueves para en este tiempo decidir si retira su oferta o la su propuesta o la modifica para de alguna manera refutar los argumentos que dieron el día de hoy los ministros que estuvieron en contra de su propuesta. Vamos rápidamente a escucharlo. Le voy a dar la palabra al ministro ponente, señor ministro Luis María Aguilar. Muchas gracias, señor ministro presidente. Como es fácil de advertir y creo que todo el mundo lo ha visto, hay una gran cantidad de opiniones, de argumentos jurídicos, políticos, de la realidad inclusive, que se han expresado en este tribunal pleno y que son, desde luego, muy de tomarse en cuenta todos. Yo he visto, por ejemplo, discutir en distintos puntos de vista la facultad de la Suprema Corte para llevar a cabo este estudio, para llegar a las conclusiones que se proponen, de una manera, inclusive otros de otra manera, de poder señalar respecto del 19 constitucional
que no en la propuesta no se propone invalidar, sino inaplicar, que es una cosa aparentemente semejante pero distinta, con un efecto distinto. Cosas, por ejemplo, como las interpretaciones o ya sustitución del parámetro de contenido en la contradicción 293. Todo ello, y en eso coincidimos, yo lo he oído en todos, para buscar la mayor protección de los derechos humanos de todas las personas en este país. A lo que estamos aquí interpretando, y ya lo han dicho expresamente varios, es cómo ver los derechos humanos a la luz de la Constitución frente a la propia Constitución, porque ya se han señalado diversos artículos que se deben tomar en cuenta, cómo entenderlos en relación con las propias normas constitucionales. Yo pido a sus señorías y al señor ministro presidente que no se tome la votación hoy mismo, sino que se tome en la próxima sesión, que será el jueves, para que a su vez me permitan analizar, reflexionar, inclusive para poder asumir o contradecir algunas de las reflexiones que se han sustentado aquí, y el próximo jueves me permitan hacer una exposición al respecto, inclusive con el deseo de saber si debo, frente a ustedes, retirar el proyecto para reelaborarlo conforme a un criterio que buscaría yo como está, digamos, unificado, o al menos en un tronco común, o bien votarlo y ya hacer un proyecto de engrose para él. Por eso yo les pido que lo votemos hasta la próxima sesión, y todavía tenemos dos temas que debemos analizar de este mismo proyecto, y sin duda el proyecto que nos presenta la señora ministra Piña en el amparo en revisión que somete a nuestra consideración, y poder hacer un conjunto de ideas y conceptos y las conclusiones compatibles unas con otras. Así es que, señor presidente, suplico que no se tome la votación hoy y se haga hasta el próximo jueves. Muchas gracias, señor ministro Luis María Aguilar. Tal como lo pide el ministro ponente, vamos a levantar la sesión para que el próximo jueves podamos escuchar su réplica, y dependiendo de lo que nos diga el señor ministro, veremos la ruta a seguir. Pero sí quiero avisar que el jueves votaremos necesaria, indefectiblemente, también el asunto de la señora ministra Norma Piña, que es de una enorme relevancia, y aunque podría pensarse que va implícito con el primer asunto, tiene sus propias peculiaridades. Y los voy a convocar el próximo jueves a las 11 de la mañana para que aprovechemos el tiempo. También anuncio a la opinión pública que luego sigue las transmisiones, que antes de salir a la sesión pública estamos ya reunidos aquí en una sesión previa que a veces lleva mucho tiempo, precisamente por lo complicado de los asuntos. Voy a proceder a levantar la sesión. Convoco a las señoras y señores ministros a nuestra próxima sesión pública ordinaria, que tendrá verificativo el jueves a las 11 de la mañana. Se levanta la sesión. Pues esto es lo que sucedió pues en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no solo eso, fíjense nada más lo que sorprendió, o sea, lo que no se creía. Pues lo más relevante de esta sesión fue que este ministro, Arturo Saldívar, quien el presidente pues ha dicho que tiene total confianza en él, pues se manifestó a favor de eliminar pues esta prisión preventiva. Arturo Saldívar, prisión preventiva oficiosa, mantiene presos a miles de inocentes. Esto fue lo que dijo. La Suprema Corte no usurpa atribuciones. Esto fue lo que dijo Arturo Saldívar, en contrario a lo que ha dicho el presidente acerca de que la Suprema Corte se está tomando atribuciones que no le corresponden, porque poner leyes o quitar leyes solamente le corresponde al Poder Legislativo. El ministro presidente Arturo Saldívar se pronunció a favor del proyecto que va en contra de la prisión preventiva oficiosa y respondió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está usurpando atribuciones. Esto fue lo que dijo el ministro Arturo Saldívar. Vamos rápidamente a escuchar.
Primeramente quiero felicitar al señor ministro Luis María Aguilar por este proyecto que nos presenta. Es un proyecto serio, bien estructurado, bien argumentado, un proyecto que se atreve a plantear una solución a un problema constitucional de enorme relevancia, pero también a un problema humano de una extraordinaria gravedad para miles de mexicanas y de mexicanos que están siendo inocentes en prisión preventiva oficiosa. Un primer aspecto que me interesa aclarar y que lo he escuchado por destacados constitucionalistas y también pues por una mayoría de este tribunal pleno, es que la Corte no está facultada para hacer lo que el proyecto nos propone, que está de por medio la supremacía constitucional, que el único que puede reformar la Constitución es el poder revisor de la Constitución, que estaríamos asumiendo tareas que no nos corresponden, que no hay vías para hacer esto. Y todas estas opiniones parten de un supuesto de que estamos en un choque de normas de diferentes órdenes normativos. Una norma de carácter internacional, un tratado o una convención exógena al sistema constitucional mexicano que entra en contradicción con la propia Constitución. Y cuando un tratado internacional entra en colisión con la Constitución, nos responden con constitucionalismo clásico: debe prevalecer la Constitución. Con todo respeto, este constitucionalismo se encuentra totalmente rebasado y superado desde la reforma de derechos humanos de 2011. Esta reforma, al reformar el artículo 1 de la Constitución, integra un catálogo de derechos humanos a nuestra Constitución. Las normas de derechos humanos, de tratados internacionales y convenciones en que México es parte, son Constitución. No el tratado, no la convención. Los derechos humanos son Constitución, de la misma manera que es Constitución el artículo 19. No estamos en una situación que nos estemos usurpando atribuciones para dejar de aplicar o interpretar un parámetro de regularidad constitucional ajeno al artículo 19, porque el artículo 1 también es Constitución. Y algo muy importante: el artículo 1, además de integrar estos derechos humanos que son Constitución, establece que el Estado mexicano reconoce estos derechos humanos, no los otorga como era antes. Y reconoce quiere decir que son superiores y anteriores al Estado y que no les son disponibles ni siquiera al poder revisor de la Constitución, porque tienen que ver con la dignidad humana. Y esta no es una posición justnaturalista, es una posición constitucionalista del mandato que el constituyente hizo en la Constitución. Entonces, si nos tomamos en serio los derechos humanos y la Constitución, me parece que este antiguo paradigma ya no es aplicable. Quien interpreta la Constitución así, pues se quedó por lo menos 11 años atrasado. La Corte ha establecido, como lo establece el artículo 1, que entre las normas internacionales de derechos humanos y los derechos humanos propiamente constitucionales no hay una relación de jerarquía, hay una relación de armonía. Pues este es el argumento que da este ministro Arturo Saldívar. Recordemos que el presidente pues muchas veces ha dicho que confía en él, y esto pues complica la situación, porque obviamente habrá que ver si no cambian algunos votos de los ministros, pues después de la postura de lo que manifiesta este ministro. Habrá que estar al pendiente, porque hay que decirlo, este ministro pues tiene gran afluencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a estar al pendiente para ver cómo va, cómo se lleva pues la votación el día jueves, y si es que estos argumentos que da o el posicionamiento de este ministro pues afecta en el voto de los demás ministros. Así que vamos a estar al pendiente de lo que suceda el día jueves a las 11 de la mañana, porque ahí se decidirá si se quita
o se deja la prisión preventiva. Amigos, yo los dejo con esta información, espero que les haya gustado, los invito a que se suscriban a este canal, también los invito a que me sigan en mis redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, donde estamos subiendo toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.